sirviendo a Dios. Ustedes han sido llamados a ser pastores, ministros de la iglesia de Cristo en la tierra. La iglesia es una, no son muchas. Dios tiene una sola iglesia. En el cielo no va a haber carteles. Él no murió por una iglesia, Él murió por la iglesia. Y esa iglesia está compuesta por todos nosotros y millones de personas con defectos, pero todos los defectos que usted se imagine. Ese no es problema tuyo, es problema de Cristo. Por eso hay alguna razón por la que Dios nos escogió. Nadie entiende por qué Dios escogió a Rahab la ramera, pero de ella vino Cristo. Y nosotros no podemos entender esas cosas. Yo sé que estoy pisando esta tierra y no sé cuántos años me va a quedar de vida. Entonces, la palabra de Dios dice en su mensaje, Pedro, cuando dice, y David sirvió a su generación. A mí Dios me puso en esta generación y yo tengo que servirle con todo mi corazón hasta el último día de mi vida. Y soy responsable de esta generación, pastores. Somos todos responsables de esta generación. Cada uno en el puesto que Dios le puso, ¿eh? ¿Me comprende o no? Cada uno en el lugar en el que Dios nos puso. Entonces somos responsables. Amén. Bueno, tengo el privilegio de estar en esta hermosa iglesia. Pastor Víctor, gracias por prestarnos el lugar. Como dije antes, bellísimo, los felicito. Bellísimo. Conozco al pastor Víctor y los otros días caminábamos y veíamos de cuando estaban allá adelante, ¿te acordás, Víctor? Y bueno, gracias a Dios. Dios lo ha bendecido y le ha dado este bello lugar. No sé cuántos años estás pastoreando ya acá, Víctor. 39, 40 años que está pastoreando acá. Mi edad. Sí, del ministerio, en serio. Pero 40 años. Así que, bueno, Él está encargado de traernos la palabra en esta noche. ¿Sí? Luego vamos a estar orando por todos los pastores, orando por sus necesidades. Si ustedes tienen eventos, por favor comuníquelo. Tenemos un grupo de WhatsApp, comunique esos eventos. Amén. Quiero que cierre sus ojos. Señor, encomendamos en la boca de tu siervo tu palabra viva y eficaz. Que sea ese clavo hincado en nuestros corazones. Que sea esa instrucción. Señor, que la iglesia vuelva a las instrucciones desde los púlpitos. Te lo ruego, Señor. Que la iglesia vuelva a las instrucciones. Para eso estamos aquí. Tus pastores, tus ministros, tus colaboradores, tus embajadores presentes. Estamos todos aquí, abrimos nuestro corazón para que tú nos hables. Hoy podemos decir, Señor, en esta noche, habla que tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Y quiero que recibamos con un aplauso al pastor. Fuerte ese aplauso. Adelante, pastor, su casa. Siéntase como en su casa. Ay, gracias. De verdad nunca esperé tanta honra y es muy difícil hablar a hombres de Dios, mujeres de Dios que tienen años de servicio. Es cierto que ya tenemos 39 años, pero no crea que soy tan viejo. Comencé demasiado joven. Comencé a los 10. Comencé a los 20. Y fue posterior a un avivamiento que tuvimos en la campaña de Carlos Anacondia. En Argentina vivimos 3 grandes avivamientos y yo creo que vamos por el 4. Y creo que el Espíritu Santo está movilizando a la iglesia para ese 4 avivamiento. Todos conocen la historia de Argentina, ¿sí? Por allí en Mendoza comenzó, ¿sí? Cuando aquel joven Miller norteamericano llegó y éramos en total 774 cristianos en todo el país. Eso estamos hablando de 1940 y tantos, 48. Éramos muy pocos. Pero después de eso él empezó a oír. ¿Qué quieres? Gracias. Y logramos comenzar con un avivamiento que empezó con la oración, ¿no? Que empezaron orando. En ese entonces las iglesias tenían más grande 8 miembros
en Mendoza y en Buenos Aires. Las iglesias mayoritarias no eran más de 8 o 10 personas. Pero hubo un corazón, hubo pastores que dijeron nos unamos a orar. Y así fue que empezaron a juntarse a orar. En el Instituto Río de la Plata, por aquel entonces, 50 estudiantes comenzaron a orar, a clamar a Dios. Y estuvieron 40 días orando y buscando al Señor y pidiendo la dirección de Dios. Los pastores empezaron a creer que Dios tenía un plan. Y a partir de ese entonces empezó a surgir la necesidad de invitar a alguien a venir a ayudarnos a la Argentina. Por ese entonces, T.L. Osborne era uno de los predicadores más afamados de Estados Unidos. Él tenía un avivamiento profundo en su vida. Pero Dios no iba a usarlo a él, sino que el Señor le había hablado en Florida a un joven llamado Tommy Heath. El Señor le había mostrado en sueños que alguien le decía, ven, pásanos y ayúdanos. No sé si se acuerda de que eso mismo pasó a otro apóstol, a un hombre de Dios, ¿no? Al apóstol Pablo. Y él no entendía bien hasta que llegó la invitación para Osborne y él no pudo. Entonces, como segunda opción, llegó Tommy Heath. Mientras subía al avión en el aeropuerto, oraron con los hermanos que venían por aquí. En ese momento el Señor le puso un nombre en su corazón. Él no sabía qué significaba. Él era obviamente americano y el nombre Perón no lo relacionaba con nada. Pero cuando averiguó en el vuelo, la azafata le contó que era el apellido del presidente de la nación por ese entonces. Cuando él llegó a tierra argentina, como les dije, éramos muy pocos cristianos. Pidió algo increíble. Le pidió a los pastores, número 1, que quería hablar con Perón. Y número 2, que quería un estadio para 25,000 personas. Es como que nos digan hoy, necesitamos juntar 1 millón de personas. ¿Cómo? Eso no es posible. Fue la respuesta del cuerpo pastoral. Pero sí intentaron. ¿Y cuánto valen los intentos, amado? ¿Cuánto vale intentarlo? ¿Cuánto vale arriesgarse por el Señor, ¿no? En ese momento lo llevaron a hablar con un secretario de Perón. Mientras estaban hablando, Juan Carlos Ortiz cuenta que entró uno de los asistentes al lugar y venía rengueando. Y Tommy Heath le preguntó si él creía que Dios podía sanarlo. Y el asistente le dijo, es que si Jesús estuviera vivo hoy aquí, creo que solo Él podría hacerlo. Y él oró por este hombre. Y en el momento se le fue totalmente la renguera. Eso hizo que el secretario de Perón fuera a hablar con Perón y le dijera, mira, nos acaba de pasar esto. Por esa razón, Perón lo atiende. Él estaba enfermo de psoriasis en ese minuto. Tommy Heath le habló del Señor y le pidió que si lo dejaba orar por su psoriasis. Él le dijo que sí, y en ese segundo su psoriasis desaparece. Así que Tommy Heath salió de ese lugar con las 2 cosas que había pedido. Hablar con Perón, y Perón le había dado la autorización para predicar el evangelio en un estadio de 25,000 personas.
A partir de ahí, la iglesia argentina fue transformada. Más de 300.000 personas aceptaron a Cristo. Se cree que casi 6 millones de personas se enteraron y hablaron y comentaron sobre el avivamiento que estaba pasando en la Argentina. Y yo creo que ese fue el inicio de muchas de nuestras iglesias, tal vez. Pero Dios no se iba a olvidar de Argentina. A los pocos años, en el año 84, el Señor iba a transformar el corazón de un hombre, porque Dios iba a hacerlo de esta manera. Dios lo hace con corazones. Y Carlos Anacondia recibe esta instrucción del Señor de empezar a decirle a la gente que Jesús los amaba. Tommy Jim fue un hombre que trajo la sanidad a la iglesia argentina, como Carlos Anacondia trajo la liberación a la iglesia. Algunos de ustedes deben haber sido parte o deben haber escuchado hablar de él. El pastor Lebón abrió su casa, su iglesia, para recibir a Carlos Anacondia también. Y yo recuerdo muy bien que nosotros comenzamos ese año que Anacondia vino a Córdoba, en el 86. ¿Sí? Se llama Mensaje de Paz sencillamente porque en ese entonces Carlos usaba el mensaje de salvación. Y nosotros dijimos, pues tenemos que llevar algún mensaje. Y yo creo que tenemos que llevar paz al corazón de la gente. Y por eso se llama como se llama la iglesia, porque empezamos ese año fruto de esa campaña. Mi apóstol por ese entonces, el hermano Juan Ortopam, que era presidente de los pastores de aquí de Córdoba, me dijo, hay que visitar toda esta gente. Y él sabía que yo vivía aquí en el barrio, y me dieron todas las tarjetas. Y recuerdo que con 19 años empezamos a trabajar con esto. 20 años tenía yo y íbamos casa por casa, muchos nos rechazaron, otros datos eran falsos, muchos nos cerraron la puerta, pero también hubo muchos que dijeron, queremos a Jesús. Y así con esa gente empezamos a reunirnos aquí en la iglesia, con gente que no conocía al Señor. Nunca fuimos una iglesia que ganara a gente de otras congregaciones. No tenemos esa habilidad, no somos muy capaces de hacer eso. Pero sí sabemos que no menos de 7 personas, 5 personas reciban a Jesús cada semana aquí en la iglesia. Eso sí lo hacemos. De hecho, tuve que aprender algunas lecciones del corazón que hoy voy a tratar de compartírselas, pero espero tener el tiempo suficiente. Ahí comenzó la iglesia, en ese avivamiento. Todos saben que después tuvimos el tercero, ¿sí? En los años 90 y tantos, ¿sí? Con Claudio Freyson, donde todos, ¿sí? ya hemos pasado por la sanidad, por la liberación, y ahora venía la unción, ¿no? Y la unción fue tremendo lo que el Señor hizo a través de Claudio, y nacieron las mega iglesias en la Argentina. Y hoy tenemos grandes congregaciones, pero también tenemos de las otras, ¿sí? De las que no son tan grandes, pero sí son las que más se multiplican. ¿Sí? Y por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque el próximo avivamiento, creo yo, está a las puertas de venir, está a las puertas de llegar, porque casi el ciclo se repite. Cada unos 10, 15 años el Señor hace algo, y ya de los años 90 hasta aquí han pasado muchos. ¿Sí? Yo creo que estamos muy cerca de que esa ola del Espíritu nos afecte, nos bendiga. ¿Sí? Tuvimos movimientos muy bonitos de alabanza y adoración, que fueron movimientos lindos, pero yo creo que Dios va a usar algo esta vez que tiene que ver no con lo que somos, no con lo que hacemos, perdón, sino con lo que somos. Yo quiero leerles nada más la Biblia, no voy a
predicar demasiado, solo contarles una historia, ¿sí? Y creo que de esa historia va a salir lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Dice la Biblia en Primera de Crónicas, voy a tener que usar mis lentes, por alguna razón mi computadora no está haciéndome caso. Y cuando eso pasa, no sé por qué la tecnología a veces se pone brava, ¿verdad? Cuando no quiere hacer caso, no hace caso. Así que bueno, no vamos a luchar. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia, e Isaí engendró a Abinadab, su primogénito, y el segundo Abinadab, perdón, a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Semea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Raí, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Y los hijos de Sarvia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Dios le había dado a David buenos sobrinos y la verdad es que los tres fueron muy buenos. Uno murió muy joven, Asael, pero los otros fueron gente que contribuyó muchísimo al reino. De hecho, dice Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 4, entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y habitó David en la fortaleza, por esto le llaman la ciudad de David. Joab era un hombre de un coraje increíble, por mérito propio conquistó Jerusalén, ¿sí? Y lo cierto es que él no necesitó demasiada ayuda porque fue el primero en llegar, ¿sí? Como David había dicho, y logra por ese mérito ser un hombre que aportaba uno de los generales al reino de David. Luego dice la Biblia que él mismo, en 2 de Samuel capítulo 14, versículo 1, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió a Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera, pues Joab puso palabras en su boca. El verso 19 dice, y el rey le dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, señor mío, ¿sí? Que no hay que apartarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él fue el que me mandó. Joab estaba tratando de reconciliar a Absalón con David. Él estaba cuidando al rey, sus relaciones con su hijo que se habían roto, ¿sí? Todos saben por qué, ¿sí? La muerte de su hermano había sido por mano de Absalón y por eso él huía. Ahora, Joab era un hombre que tenía un poder enorme como guerrero, pero también consideraba y valoraba las relaciones de su líder, ¿sí? Y lo que él quería hacer. Pero no es solo eso, sino que además de eso, dice la Biblia en Samuel capítulo 12, 2 de Samuel 12, 26, Joab peleaba contra Rabat de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabat, he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda
y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue a Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó un muy grande botín de la ciudad. Ahora Joab conquista, él tenía la ciudad tomada de Rabá. Rabá significa grande. Y él dice, no quiero que la batalla lleve mi nombre, quiero que lleve el nombre de mi líder. Quiero que él sea el que la toma. Por este entonces, ¿a quién no le gustaría tener un colaborador como Joab, ¿no? O sea, pelea las batallas más duras, ¿sí? Cuida tus relaciones familiares y encima no toma tu lugar, sino que al contrario busca que te honren. Pero no es solo eso. La Biblia nos cuenta más, perdón, de Joab. Dice en 2 de Samuel capítulo 24, verso 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo al rey a Joab, el general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Joab entendía de que no era la voluntad de Dios que contara a la gente. Todavía nosotros a veces contamos a la gente en la iglesia. ¿Cuántos somos? ¿No? Y Joab lo entendía y se le opuso a David. Le dijo, Señor, nos estamos equivocando. Todos sabemos qué pasó con esto después, por este error de David. Fue duro el castigo. Pero Joab entendía las cosas del reino, ¿sí? Así que él conquista Jerusalén, se muestra leal en Rabá, piensa en el bienestar del hijo del rey, de Absalón, y entiende los asuntos del reino y quiere colaborar con David. Pero no se queda allí todavía. Segunda de Samuel capítulo 10, verso 9, dice la Biblia, viendo pues Joab que se presentaba a la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército a manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los moabitas. Y le dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová como bien le pareciera. Madre mía. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos encantaría tener colaboradores de este tipo. Gente que se juegue entero por el Señor, por el reino, por la iglesia. Pero el problema no era ese, el tema no era ese, sino que no solamente él era bueno, sino que Abisai también era un hombre tremendo, ¿sí? Dice la Biblia en Primera de Crónicas 18:13, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová le daba el triunfo a David donde quiera que iba, ¿sí? Si leemos el verso anterior, el 12, dice, además de esto, Abisai, hijo de Sarvia, derrotó en el Valle de la Sal a 18,000 edomitas. O sea, este hombre
peleaba la guerra y hacía aportes al reino tremendos. Pero no es solo eso. Miren ustedes, este otro hijo de Sarvia, Abisai, dice en Samuel, 1 Samuel capítulo 26, versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y le dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza. Lo enclavaré en tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. David le respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Abisai acompañó a David. Se metió entre soldados y era un hombre que no medía riesgos para servir a su rey. Era un hombre que había aportado también mucho a la causa y era un compañero realmente valioso para el rey. Pero si eso hubiera sido todo, la verdad que estos dos hermanos eran extraordinariamente útiles a la obra de Dios. Dice en 2 de Samuel capítulo 21, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos y David se cansó. Is-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza o el extremo de la lanza, dice otra versión, pesaba 300 ciclos de bronce, esos son 3,5 kilos más o menos. Imagínense la punta de la lanza, 3,5 kilos. Quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Madre mía, este hombre aportaba mucha ganancia al reino, era un compañero leal, era un hombre que se jugaba hasta luchar contra los gigantes por su rey. Y era el mejor de los mejores. Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 23, verso 18, y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre entre los 3. O sea, de los 30 valientes de David, el mejor era Abisai. Y tenía renombre entre él, Itai y Joab, porque él solo contra 300 era una posibilidad. Ahora, cualquiera de nosotros diría: qué bueno todo lo que esta gente hizo. Pero el tema es que David vio en ellos algo que no debía ver. Porque uno puede servir a Dios, puede hacer cosas para Dios, puede contribuir al reino de Dios. Pero Dios no mira lo que nosotros hacemos, porque Dios puede hacerlo mejor que nosotros. Siempre Dios va a poder hacerlo mejor que nosotros. Dios mira más que eso. Y David en un momento dado, dice en 2 de Samuel capítulo 19, verso 22, David le dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? Adversarios. ¿Cómo será eso? ¿Por qué adversarios? Si era gente que me ayudaba, ¿cómo es que de repente son adversarios?
gente que colabora se vuelve adversario. Es que había algún tema puntual en la vida de ellos. De hecho, las motivaciones de ellos no eran las mejores. Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 30, Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos, ceñidos del cilicio, y haced duelo delante de Abner. Abner, si se acuerdan, lo leí, era uno que estaba durmiendo al lado de Saúl, era el general del ejército de Saúl, era el enemigo de David. Al que Abisai dijo, yo lo traspaso de una, al segundo que iba a traspasar era Abner. Y era un buen general, sin embargo, David tenía por amigos aún a los enemigos. Y eso es bien complicado, pero ese era el corazón de David. Entonces, dice la palabra del Señor, voy a leer el verso 32, y le sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y echó el rey asimismo a Abner, y decía, había de morir Abner como muere un villano. Tus manos estaban atadas y tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. El pueblo se dio cuenta que David no había planeado la muerte de Abner. Se dio cuenta que dos hombres, Abisai y Joab, dos generales, no eran lo que deberían de ser. ¿Por qué? Porque mezclaron sus asuntos personales con los asuntos del reino. Tomaron venganza personal, se sintieron ofendidos y atacaron. Se sintieron heridos y criticaron. Se sintieron que este general en la guerra había matado a su hermano. Sí, es verdad, pero fue en la guerra. Ellos lo hicieron en tiempo de paz. Y esa fue la diferencia. Cuando David había invitado a Abner, cuando David había hecho las paces con sus enemigos, estos aprovecharon y mataron al general. Ese día David lloró, dice el verso 37, y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe grande y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil, y aunque ungido rey, estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová les dé el pago del mal que hacen conforme a su maldad. Pero ¿cómo es posible que personas que contribuyan tanto sean duros? No tengan el corazón del rey. Contribuyen para el rey. Pero están lejos del corazón del rey. Es que a veces nos cuesta mucho amar a nuestros enemigos. De hecho, a veces consideramos enemigos a compañeros de milicia. Quiero contarles algo personal. Les dije que así comenzó nuestra iglesia, en un avivamiento, y hoy todavía vivimos de eso. Llevamos a muchas personas a Jesús, bautizamos a muchas personas cada año. Y la iglesia debería ser muchas veces este templo. Tenemos hermanos de Mensaje de Paz en muchas congregaciones de Córdoba. Y en algunas particularmente debemos tener 2 o 3 congregaciones adentro de esa congregación. Y yo muchas veces me sentí herido por eso, porque dije, eligieron ir a otro lugar.
nos dejaron, nos traicionaron. Y hasta a veces me enojé. Y de hecho me costó mucho con un pastor en particular decir, pero si él sabe que van de la iglesia, sos conocido, ¿por qué los recibe? ¿Por qué no les dice nada? Hasta que un día el Señor tuvo que hablar y tratar conmigo. Decirme, no es lo que vos hagas, es lo que vos sos, lo que me importa. Porque ellos, vos los trajiste, nacieron, yo los voy a poner en la parte del cuerpo mío donde yo considere. Y ellos van a decidir y van a dar cuentas, pero vos tenés que seguir siendo quien eres. Y eso te duele mucho, porque uno quiere ver la iglesia crecer, uno quiere que la gente sea fiel como estos, como los hijos de Sarvia, ¿no? Decía, estos son guerreros. Y el Señor luego me mostró y me dijo, sí, eran guerreros, maravillosos guerreros, pero no tenían lo que yo quería que tuvieran. Eran hombres esforzados, valientes, pero no tenían mi corazón. Recién el apóstol Omar decía, uno no entiende por qué Rahab sí fue elegida para eso. Y cualquiera diría, tampoco se entiende cómo David llegó hasta ahí, ¿no? Pero es que Dios no elige por las capacidades, porque Dios capacita a los que elige. Dios elige por el corazón. A Dios no le llama la atención mis dones, mis capacidades, los paralíticos que se levanten ni los ciegos que vean. A Dios no le asombra a las personas que resucite. A Dios no le asombra el poder de un mensaje. A Dios no lo asombra que yo lea la Biblia, porque Él la conoce mejor que yo. A Dios no le asombra mis talentos. A Dios lo conmueve que yo lo ame. Y lo que Dios busca no es otra cosa más que eso. Dios lo que busca es que nosotros tengamos el corazón de Jesús. Cualquiera hubiera elegido por logros militares a un Joab en vez de a un David, pero el tema es que no era lo que Dios tenía planeado. De hecho, la Biblia dice que pasó esto en ese momento que David le dijo esto. Dice la Biblia, y cruzaron el vado, en 2 de Samuel capítulo 19, versículo 18. Dice, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera, ¿sí? Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y le dijo, no me culpe mi señor de mi iniquidad, ni tenga memoria de los males que su siervo hizo el día que mi señor salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Simei había insultado a David. Cuando David se iba, Simei se había presentado y le dijo, vos sos un hombre sanguinario, sos alguien malo, por eso tu hijo te quita el trono. David sabía que no era por eso. David sabía que él había pecado con Betsabé y había que pagarlo 4 veces. Era culpa de él lo que estaba pasando. Entonces, en ese momento, ¿sí? En 2 de Samuel capítulo 16, versículo 5, dice la Biblia que entonces, versículo 9, perdón, vamos a leer, 16, 9, así no leo todo. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, le dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David entendía que él no tenía que defenderse,
Capaz que necesitas esto. David entendía que él no tenía que defenderse. Nosotros normalmente tratamos de defendernos. Pero el problema estaba en el corazón de estos hombres. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Así que cuando vuelve, Simei pide perdón, como recién leímos. ¿Y sabe una cosa? Lo más triste es que cuando él pide perdón, ahora voy a volver de vuelta al capítulo 19, al verso 20, segunda de Samuel, dice, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y respondió Abisai, hijo de Sarvia, y le dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? ¿Se acuerdan de dónde sacó esa frase él, no? Cuando David le dijo, no toques al ungido del Señor. Entonces él ahora recuerda las enseñanzas de su líder y las usa en contra de su líder. Mira el corazón de este hombre. Qué triste que un corazón sea así. Usar lo que te enseñaron en contra de tu maestro. Pero es que ese era el corazón de los hijos de Samuel. Eran buenos contribuyendo, pero su corazón no estaba con Dios. Entonces David le respondió, dice la Biblia, entonces David le dijo, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir alguno otro en Israel? Pues yo ya no sé que yo hoy soy el rey de Israel. Y me quiero quedar en esta frase y quiero concluir aquí. David dice, ¿por qué tengo que hacer lo que ellos dicen? ¿Por qué tengo que vengarme si yo sé quién soy? Soy el rey de Israel. Hoy el apóstol Omar decía, sos pastor de una ciudad, no de una iglesia. No eres pastor de las personas que se congregan en tu congregación. Eres pastor de esta ciudad. No es qué hacemos por la iglesia. Es que en qué contribuyo yo por esta ciudad. Y lo cierto es que quiera Dios que hoy podamos decirle, Señor, nosotros queremos tener tu corazón. Porque los logros son eso, nada más. A Dios no los sorprende los logros. A Dios le llama poderosamente el amor que tengamos hacia Él. No es lo que yo puedo hacer por los dones que Dios me dio. Es lo que Dios puede hacer en mí, lo que le importa a Él. Es el carácter mío lo que hace la diferencia para Dios. Recién en la adoración Misael nos decía, ¿quién de ustedes pensó en esto en ese momento? Y cantó un himno muy viejo. Cuando allá se pase lista. ¿Qué será ese momento? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué tal? Yo soy el pastor Víctor, tengo 40 años de ministerio, acá vengo. Como si eso fuera gran cosa para el cielo. Yo quiero correr a los brazos de Jesús, abrazarme de Él y decir, Señor, esperé toda mi vida este momento. La verdad que lo que menos pensaría o me importaría sería mostrar los logros. No tienen los logros nada que hacer en nuestras vidas. Es nuestro corazón. Somos capaces de perdonar como David perdonó. Somos capaces de darnos cuenta que nuestro vecino, nuestro pastor,
cercano, no es competencia, es un amigo que sufre y padece como yo. Lo que pasa es que nos es tan difícil hacer eso. Yo tengo una iglesia maravillosa aquí muy cerca. Apenas a unas cuadras hacia mi derecha tengo a un hombre que fue referente en esta ciudad y hoy su iglesia todavía lo es. Estoy hablando de Juan 3:16. Resultó que un día ese hombre me llama a mi casa. Con Pancho vivimos mucho tiempo de cerca. Nos cruzamos en la reunión de pastores como normalmente se cruzan los pastores. Nos saludamos amablemente. Yo sabía quién él era, él sabía quién era yo. Pero pasó algo muy curioso. Un día él me llama a casa. Y le dice, lo atiende mi esposa y él le dice, ¿sabes? Yo necesito hablar con su esposo. Yo tengo que ser amigo de su esposo. Yo no estaba. Mi esposa le dio mi número y todo lo demás. Pero yo llegué antes que él me hablara a mí y ella me contó, me dice, ¿sabes quién me llamó? Pancho Bono me llamó. Claro, nosotros, mucha gente de aquí se fue para allá. De allá no vienen para aquí, porque es una iglesia mejor que la nuestra, así que... No, alguno aquí ha venido tal vez. Pero me dijo esto y ella se asombró y yo también. Así que lo llamé a Pancho. Le digo, Pancho, ¿cómo estás? Él ya estaba pasando un proceso de su enfermedad. Se ve que el dolor y las situaciones difíciles hacen que los hombres agrandemos nuestro corazón para Dios. Y él me dijo, Víctor, hace tantos años que estás cerca. Nunca nos tomamos un café, nunca viniste a casa a hablar conmigo. Quiero que seamos amigos. Dije, ese hombre está loco. Porque tenía mi respeto, tenía mi admiración. Sé que es un hombre de Dios, hecho y derecho. Pero él me buscaba a mí ahora y yo dije, ¿qué pasó? Así que fui a su casa. Y me invitó a sentarme. Charlamos y entonces me dijo por qué había hecho esa llamada. Me dice, hace unos meses vino alguien aquí a la iglesia a predicar. Y es tal persona. Y él me dijo que él era amigo tuyo. Sí, le digo, yo lo conozco. No, me dice, no me entendiste. Ese hombre me habló y me dijo, de verdad, Víctor es mi amigo. Y le contó la historia de cómo nos conocimos. Cómo fue que yo había tenido la oportunidad de colaborar con su ministerio. Y el corazón de ese hombre, él me dijo, me conmovió lo que él me dijo. Así que yo no puedo no ser amigo
tuyo por esto. Porque yo sé que pronto me voy a ir al cielo. Y quiero verte allá y abrazarte como un amigo. No como un conocido. No como un pastor más de la ciudad. No como el vecino que fuimos, sino como un amigo. Entonces yo entendí algo en ese segundo. Su iglesia era más grande, su puesto era más alto, su nombre era más conocido. Yo no merecía semejante honra, pero ese hombre tenía el corazón de Dios. Era capaz de dejar de lado diferencias, era capaz de dejar de lado críticas, porque siempre habrá alguien que irá a él y le dirá algo que yo dije, siempre vendrá a mí alguien y me dirá lo que él dijo. Y a veces nos quedamos con los comentarios de la gente en vez de con el corazón del rey. Ese hombre se quedó con el corazón correcto. Se fue. Sí, se fue. Yo sé que para muchos fue un referente. Para muchos fue su pastor. Para muchos fue un colaborador, un ministro del Señor. Yo no hablé muchas veces con él. Fue esa y alguna que otra más que nos juntamos a charlar y charlábamos de cosas que nada que ver con la iglesia. Pero yo sé que tengo un amigo más allá del sol, más allá de esta vida. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Nuestros logros son maravillosos. Nuestros logros aportan al reino de Dios. Nuestros logros construirán el reino del Señor en esta tierra. Jerusalén fue de David porque hubo un hombre como Joab que la conquistó, pero lo que Joab nunca pudo conquistar fue el corazón de Dios. Tan es así que David tuvo que decirle a su hijo: mira, tienes un problema. Yo me voy. Adonías se estaba levantando como rey y Joab estaba apoyándole a ese hombre. Vas a tener que hacer algo con él. Y el hijo tomó parte en el asunto. Joab murió como debía morir, porque su corazón había sido duro, tan duro que se había convertido en un adversario. Y hoy quiero que mi corazón sea tierno, que no sea duro, que los pastores sean mis amigos, que yo pueda saber que sufren, viven y sienten lo mismo que yo, que en vez de criticarlos debo de levantarlos, en vez de alejarme debo acercarme. En vez de ser indiferente, tal vez diga hacer lo mismo que un amigo hizo conmigo. No me enseñó demasiado, es cierto, no tuvimos muchas charlas, solo las suficientes para saber que tenía el corazón de Dios. Y al fin del cabo, lo único que nos vamos a llevar de esta tierra es nuestro corazón. Yo quiero invitarles a inclinar nuestro rostro, a tener un momento con el Señor, a tener unos segundos con el Espíritu Santo. Y yo sé que no he sido elocuente, pero sé que Él va a hablar a tu corazón lo que Él tenga que hablarte. Yo solo he leído lo que dice la Biblia y te he compartido mi corazón. Quiera el Señor enamorarse de ti como
está tan enamorado de ti porque no sabes cuánto te ama el Señor. Pero tu corazón puede enamorarse de Jesús tanto que podamos decirle: Señor, aquí está mi corazón. No importa los dones que yo tenga, no importa lo que pueda lograr en esta vida, no importa la honra o el reconocimiento, Señor, importa que yo pueda abrazarme contigo. Importa que tú me consideres tu amigo y no tu adversario. Que no logres muchas cosas, no interesará, pero quiero ser tu amigo, Señor. Quiero vivir como un amigo tuyo, quiero ser un amigo para mis hermanos, Señor. Dios, perdóname, Señor, porque por muchos años, Señor, el dolor, la falta de entendimiento cegó mis ojos, mis oídos y critiqué acciones. Me sentí herido, me sentí ofendido, Señor. Perdóname. Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, hoy te ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame a sembrar en el corazón de hombres y mujeres tuyas, Señor, tu corazón, Jesús. Señor, ayúdame a sembrar, Señor, esa palabra de paz a sus vidas, Señor. Que en el nombre de Jesús podamos mirarnos siendo amigos, aun cuando vayamos más allá de esta tierra, Señor. Dios mío, porque un día se acabará esta vida, pero tendremos vida y vida para siempre, Señor. No quiero ir a vivir a un lugar de un montón de conocidos. Quiero encontrarme, Señor, con un montón de amigos, celebrar tu gloria, celebrar tu nombre, pero celebrar la amistad que haya en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, trae un avivamiento a esta tierra. Nosotros vamos a conservar tu corazón. Vamos a hacer todo, Señor, para que nuestro corazón sea como el tuyo. Que no mezcle lo personal con el reino, que no mezcle los sentimientos con el espíritu, que no mezcle, Señor, cosas que no son tuyas, sino que nos mantengamos puros en santidad, en gracia y abierto nuestro corazón a la amistad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy, Dios. Hoy ponemos a tus manos nuestro corazón, Señor. Ponemos en tus manos nuestro corazón, Espíritu Santo. Lo único que puedo rogarte, Señor, es que esta noche mis hermanos se lleven tu presencia de este lugar, Señor. Tú los acompañes, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta noche valga la pena, no por haber venido aquí, sino por ti, Señor, porque tú los abrazaste, los sanaste, los bendeciste, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús. Dios mío, hoy te lo ruego. Que tu gloria llegue al corazón de tus siervos. Señor, que ellos, como David, sepan, ya son reyes. Ya son pastores de esta ciudad. ¿Qué otro título más alto habrá? Ya saben que son tus hijos. Solo te ruego, Señor, que ellos te amen. Te amen tanto, Señor. Que tu gloria se manifieste en sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.